Pues sí, se habla mucho de que unos están en contra, otros están a favor de lo que le dicen la Virgen María, de que es inmaculada, que es la intercesora de nosotros, ¿no? Algo así, que es la madre de todos, que fue la madre, que es la madre de Dios y muchas, muchas cosas. Este, eh, pero la realidad es, porque no es lo que dice el cura o no es lo que dice el pastor, o es lo que dice realmente la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque también hay una parte donde no se acepta que María haya tenido más hijos, ¿verdad? Porque si es verdad, la Biblia no dice específicamente hijos de María, ¿verdad? Nomás nombra hijo de María a Jesús, pero a los otros tres y a las hijas que mencionan varios, no dice as- así literalmente, o sea, específicamente los hijos de María. Los hijos de Jesús y los hermanos de Jesús, hijos de María. O sea, no dice hijos de María, dice hijos del carpintero. Hay uno que se le aproxima un poquito, poquito, poquito. Es ¿quién es? ¿Cómo se llama? En Marcos 6:3. Vamos a ver Marcos. Marcos 6:3. Él es el que, ¿cómo se llama? Lo pone un poquito, ¿verdad? Mm, miren, Marcos 6:3. Porque realmente si no hay un versículo así bien, bien que diga hijos de María. Dice hermanos de Jesús, hijos de José, el carpintero, pero si nos vamos a la lógica, pues si son hijos de José, son hijos de María, ¿no? O no sé dónde vi yo que decían que José era un hombre mayor y que era divorciado. Entonces él se trajo a sus hijos con María, o después llegaron ellos, o cómo estuvo la jugada. A ver, déjame ver. Dice, mira, este es Marcos 6:3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Entonces dice, el carpintero es hijo de María, pero dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Entonces, nuevamente, o sea, aquí no dice exactamente los hijos de María, pero, o sea, y son muchos versículos así, pero bastantes. ¿Por qué no dice los hijos de María? Porque el personaje central era Jesús. Tampoco es como dice que el hijo del carpintero, entonces nosotros, como ahí dice hijo del carpintero, entonces vamos a tomar como de que no es hijo de Dios, o sea, porque ahí dice hijo del carpintero. No, pero por lógica, bueno, para unas cosas sí se aplica la lógica, pero para otras no. Si son hijos de José, esposo de María, hermanos de Jesús, o sea, por lógica son hijos de María. Entonces son hermanos de José, de Jesús, son hijos de José, pero no son hijos de María. Entonces, si son hijos de José, no son hijos de Jesús, porque Jesús no es hijo de José. O sea, muchas veces
tienes que usar tu razonamiento, tu lógica, tu sentido común, da hasta risa, en serio. Entonces, ese es un punto, ¿verdad? Aquí el punto que a mí me trae, ¿verdad? Es ¿de dónde sale el concepto de virgen? ¿De dónde sale el concepto de María? ¿De dónde sale la idolatría hacia María? Porque dicen que no la idolatran, pero oye, caminar no sé cuántas cuadras para ir a su basílica, tiene una basílica especial para ella. Se van de rodillas con una imagen en la espalda o en las manos y llegan sangrando para darle gracias a ella, no a que intercedió. Le dan el mérito del milagro, por algo le pagan la manda a la Virgen por haberles hecho el milagro y se van de rodillas y llegan a la basílica y le rinden culto, le rinden adoración, la veneran. Yo creo que más que a Dios, o más que a la Virgen, más que a Jesús, perdón. Porque eso, mi hermano, donde sea, donde sea, donde sea, es idolatría. Ella la han convertido en un semidios o en un dios, en una deidad. La han hecho eterna. Desde que murió hasta el día de hoy, le hablan como si ella estuviera eterna, como si ella no hubiera necesitado salvación. Yo quiero dar a entender que esto que yo estoy exponiendo no es con el fin de desubicar a María. María tuvo un lugar muy importante, pero hasta cierto grado nada más. Entonces, cuando la iglesia se planta y dice, nosotros no somos idólatras, tenemos imagen. Miren, yo tengo una imagen ahí, tengo una virgen de aquel lado, que dejó mi madrecita, que en paz descanse. Esta virgencita que está aquí, esta virgencita la dejó mi madre, ¿verdad? Entonces, yo no le venero, yo no le pido, yo es una imagen, es un recuerdo que mi madre dejó. No es para mí una deidad, no tiene poder para mí. Eso es ser, no ser idólatra. Porque la iglesia católica se jacta de no ser idólatra, que porque son imágenes, que los santos vienen desde la Biblia y que no sé qué, sí, lo que tú quieras, que porque en la arca había unos querubines y que no sé qué tantas cosas, y bueno, ¿verdad? Entonces se pudiera decir que sí, pero lógicamente desde aquel tiempo, Israel de ese tiempo era un que practicaban el politeísmo, adoraban a varios dioses, porque la Biblia aparecen varios dioses. Habla de reuniones de dioses, habla del Dios Altísimo, el Padre de todos los dioses. Entonces, no pueden negar algo tan... Llegas y ves una persona tirada en el suelo dándole gracias a la Virgen, pagándole su manda, mujeres vestidas como ella para pagarle la manda por el milagro que les dio. Entonces, ¿cuántas veces en un árbol, en una cerca, ven una imagen y dicen que es una aparición de ella y le llevan virgen, y le llevan y le empiezan a rezar? Eso se llama idolatría. Yo no sé, es que tienen la manera muy chistosa de cambiarle el nombre a las cosas. ¿eh? Ustedes dirán que no, la iglesia católica dice que no, pero se hacen tontos ellos mismos. O sea, no se puede tapar el sol con un solo dedo. Ni idolatran a San Judas y que a no sé qué tantos, ¿verdad? Bueno, entonces, se le da una importancia mayúscula a María y se basan, ¿saben en qué? En este versículo, en el, este,
En Juan 2:11. Fíjate nada más. Ahí nace toda la doctrina de María. En un pequeño versículo, dice que significa, era una fiesta donde necesitaban que beber, ni siquiera era alguien que se estaba muriendo, o ni siquiera era alguien que estaba enfermo, era una fiesta donde querían vino, ya fuera vino dulce nada más, o ya fuera vino para emborracharse, no sé, porque ahí hasta ni en eso se ponen de acuerdo. Entonces en Juan 2 dice claramente, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, no la madre de Dios y la purísima y la altísima, y no andaba gente tras de ella, ¿sí? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Fíjate que ni siquiera le dicen por su nombre, ni siquiera le ponen por su nombre. Era un personaje secundario. Ya su labor ya la había cumplido, que era dar a luz al Mesías. ¿Eh? No tienen vino. ¿Sí? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera le dijo, madre, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas, y bla, 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 ya conocen la historia. Y les convirtió el vino y se pusieron pedos. O no sé si se pusieron pedos o era un vino que nada más era como una bebida. El punto es aquí que en ese versículo basan toda la doctrina sobre María, sobre la intercesión. En ningún otro lado, en ningún otro hecho, María, como madre de Jesús, intercede por alguien más, ni por Nicodemo, ni por los ciegos, ni por los leprosos, ni por nadie. Ella no dijo, hijo, sáname hijo, esto ahí te encargo al pueblo, o sea, nada. Fue ese versículo nada más. De ahí se desprende toda la doctrina de María. Y es normal, porque la iglesia necesitaba una imagen materna, porque mucho tiempo la figura materna era muy importante, como en aquellos tiempos de Israel, la diosa Ashera, era muy importante, ¿verdad? Tener a una imagen femenina en el Evangelio, ¿verdad? Eso es otra más de las creaciones, porque ni Pablo, ni en todo el Hebreos, las cartas romanas, ya se hace mención a María. En ningún otro lado, casi hasta se ignora. Todo de repente surge esta en México. Fíjate nada más hasta dónde vamos. Y nadie pone atención en eso. A veces están en los grupos en el Face o en los videos peleándose que porque María era virgen y le dan una divinidad y deidad, pero México no adora a la Virgen María. Oh, pues ¿cómo está eso? México adora a la Virgen de Guadalupe. Que se apareció en un indio, con Juan Dieguito, que no está ni en Juan, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en ningún lado, y nos meten los españoles a una virgen que ni siquiera se llama María, se llama la Virgen de Guadalupe, la Lupita. El día de María, en el calendario nadie lo festeja. Pero el día de la Lupita lo festejan en todas las iglesias. Hay misas y hay mañanitas porque adoran a la Virgen de Guadalupe. Ni siquiera adoran a la Madre de Jesús, porque la Madre de Jesús
se llamaba María, no se llamaba Guadalupe. ¿No? O sea, ¿dónde? ¿Cómo? O sea, ni siquiera ponen la atención. Pero sí escucho que dicen, es que es la misma, la Virgen de San Juan, que la Virgen del Carmen, y que la... ¿Cómo va a ser la misma? Yo donde vaya, China, Rusia, Afganistán, sigo siendo Ricardo. No, no, en un lado un nombre, otro lado un nombre. Eso lo hicieron, lo han hecho, lo hicieron los españoles para darle una imagen local a una deidad, para hacerlo parte de su historia. Les crearon una historia que abrazar, porque la gente en aquel tiempo en México, durante la colonización, no querían ser católicos o cristianos. Ellos estaban felices arriba de las pirámides sacando corazones para Quetzalcóatl. Entonces vienen y a punta de cuchillo, de espada, les meten el cristianismo a base de asesinatos, genocidios, mataron en nombre de Jesús como no tienes idea. Borraron nuestros templos, borraron nuestra historia, borraron a nuestros dioses y nos trajeron un Dios que lo venía imponiendo Roma. Y entonces crean la imagen de María, pero no María, sino Guadalupe, morenita. ¿Eh? Hijos de eso. En serio, te ven la cara y ni de bronca la haces. La haces más de todos porque con sustentos se te demuestra, ¿sí? Porque si tú encuentras más versículos en la Biblia, en los evangelios, que le den la importancia a María que se lo ha dado la iglesia, no existe. Hasta nombre le cambiaron, ahora ella es Virgen de Guadalupe, Madre de Jesús. Ahora, por las profecías, y vámonos yendo recio, porque esto se trata de sustentarlo con esto, con la Biblia, con un libro histórico, con un libro donde está escrito la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver una de las profecías. Fíjate nada más. En una sola profecía hay dos errores. Y ahorita los vamos a ver. Vamos a ver Isaías 7:14, famosísimo 7:14. Isaías 7:14. Aquí estamos en el 50. 7:14, ya lo vi. Entonces vamos a ver lo que dice 7:14. Porque en Mateo 1:23 y Lucas 1:31 se habla de que el Mesías vendrá de una virgen. Y dice Mateo, y así se cumple lo que dijo Isaías en la profecía. Y entonces vamos a ver Isaías. Y tú agarras una Reina Valera y cualquier de estas y te dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que dicen Dios con nosotros. Bueno, vamos a ir a un punto primero. Todas las Biblias dicen que nacerá de una virgen. Todas las Biblias. A lo más que se aproxima es a doncella. Pero en todas una virgen. La profecía dice que van a ser de una virgen en Isaías. Oh, por eso Jesús es el Mesías. Pero, si vas a Isaías 7:14, en el texto original hebreo, no dice que nacerá de una virgen, dice que nacerá de una mujer joven.
de una mujer joven. Le cambiaron, le pusieron virgen, encajaron con María, encajaron con la deidad, porque el judaísmo habla de que el Mesías no va a ser alguien, no va a ser un Dios, no va a ser un hijo de Dios, no va a ser una deidad, va a ser alguien al que Dios, él le temerá a Dios, estará subordinado a Dios, no va a ser alguien igual a él. Entonces aquí claramente te la cambiaron. Tú adoras a una virgen porque Mateo dice que se cumplió la profecía porque María fue virgen cuando tuvo a Jesús, cuando no era un requisito que fuera virgen, porque decía que iba a ser una mujer joven. Y ahí te va la segunda. Mateo dice que se llamará Emmanuel. Emmanuel. Y en todo el Evangelio, ¿cómo se le dice a Jesús? ¿Cómo? Jesús. Todos los libros lo mencionan como Jesús. Y dicen, y se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces quieren relacionar a Jesús con Emmanuel, pero si Jesús, el del Evangelio, se llamaba Jesús, no se cumplió la profecía porque se tenía que llamar Emmanuel. No debía de haber por ningún lado. Lucas creo que sí lo menciona como Jesús, pero la profecía dice que se tiene que llamar Emmanuel y no le llamaron Emmanuel. Ni era de una mujer virgen, porque era de una mujer joven, dice la profecía, y ni le pusieron como dice Isaías. ¿Por qué no le pusieron Emmanuel? Se llama Jesús. Entonces, esos detalles no los tomas en cuenta. Ahorita te voy a poner un video de un judío, de filosofía judía, que te va a explicar un poco. Entonces, ni le pusieron Emmanuel, le pusieron Jesús, ni era, la profecía dice que era de una mujer virgen, dice que era una mujer joven, y todas las Biblias dicen virgen, y todas las Biblias están mal, porque es el texto original, en hebreo, el original, el que está así todo, y luego hablas de la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, y adoras a la guadalupana. Adoras a la guadalupana, porque el pastor te dice que es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo Baal, no es lo mismo Yahvé, no es lo mismo Jehová, no es lo mismo el Altísimo, el León, no es lo mismo. Me dijo una vecina el otro día, todo son muchas religiones, pero es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios, porque el Dios de los católicos le gusta que adoren a la Virgen, que adoren a los santos, que se arrastren, que se mutilen, que se golpeen para satisfacer a sus santos. Eso le gusta al Dios de los católicos. Al Dios de los cristianos le gusta que adoren a Jesús más que a él, porque la prédica está dedicada a Jesús. Por eso se llama cristianismo, porque los cristianos adoran a Jesús. Hicieron a un lado a Dios, aunque ellos dicen que no, pero toda su fe está puesta en Jesús. Cuando Jesús no viene de donde dice la profecía. Es más, dice la profecía que el Mesías vendrá será del linaje de David. Y revisas Mateo y revisas Lucas, será de la simiente de David. Y te vas ahí, y el que es de la simiente de David, ¿ves la cronología? Es José. En los dos, en Mateo y en Lucas. Es José, el de la simiente de David. Pero José no es el Mesías. José es el esposo de María, la madre de Jesús, que no es hijo de José. Si no es hijo de José, no es de la simiente de David. Punto. O sea, lo dice la Biblia, lo dice la profecía.
Pero como tú nada más vas y te sientas y te están hable y hable y hable y hable y choreándote, y no lees, no excluyes, porque no quieres, porque si tú entiendes algo diferente, dicen que te falta fe. Entonces, ustedes adoran a la guadalupana. No sé de dónde la sacaron los españoles, el chulo invento les hicieron, ¿eh? Porque no es la misma, no es lo mismo. María y la Guadalupe. La Guadalupe surgió aquí en México. Ajá. Y pidió un templo luego, una basílica. Y el cristianismo casi la ignora. ¿Sí? Entonces, si revisamos todas esas cosas, todos esos datos, nos damos cuenta que está mal fundamentado todo eso, que es idolatría. Hasta el mismo cristianismo es idolatría, porque han hecho a un lado a Dios, creando esa masa de no sé cómo le hicieron para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 dioses en uno solo, pero uno absorbe a los otros dos, cuando en realidad Jesús, si es hijo de Dios, pues es hijo de Dios. Entonces Jesús era Dios. Entonces Dios no estaba en el cielo. Entonces cuando Jesús decía, Padre, y le pedía la oración, ¿y por qué me has abandonado? Entonces a quién le hablaba si él era Dios, porque no cuadran, hicieron mal el evangelio, tiene muchísimos errores y uno de ellos es lo que se han tergiversado. María tuvo más hijos, María no es la deidad, cumplió su propósito, no habla ningún evangelio, habla de María, mucho menos va a hablar el Antiguo Testamento. Entonces, no le pusieron a Jesús como debía de haberle puesto, como dijo Isaías. Isaías dijo que le pusieran Emmanuel. Eso decía la profecía. Y ellos le pusieron. Entonces, tú, si te apegas a la profecía, tú debes de adorar a Emmanuel, no a Jesús, porque Jesús, quién sabe quién le puso el nombre de Jesús. Se brincaron a Isaías, como se brincaron lo que iba a ser de una mujer joven. Entonces, yo pondré el video, ¿verdad? Ya para despedirme. Bueno, se los voy a poner aquí para verlos, los de estos. Entonces, yo soy Ricardo Martínez, me dicen El Padrino. Acabo de subir una puertita que hice, ¿verdad? Hago trabajitos de reía, de muchas cosas, y hago tutoriales de cosas que yo poco hago, ¿me entienden? Yo casi que yo mismo aprendo y yo mismo los meto, ¿verdad? Entonces, vamos a... se me cayó. Se me cayó mi apunte, ¿verdad? Yo porque luego se me olvida, aquí tengo mis apuntes. Yo estoy a la antigua, ¿no? Entonces, veremos, dijo un ciego. Entonces, es que debes de leer las escrituras, debes de leer la Biblia a tu propio criterio. Debes de investigar, no vas con los pastores, con los sacerdotes, a todos le dices amén, amén, amén. Si traes tus dudas, investígalas. Porque todo lo que yo te he puesto aquí, viene alguien, alguien letrado, porque sí están letrados, pero más para tergiversar todo eso. Mira, cuando tú entendiste algo, alguien en vez de aclarártelo, hace que lo malentiendas, que te confundas para que tu pregunta quede sin validez.
Y así estás, por eso vas de iglesia en iglesia, por eso andas de religión en religión. Cuando entiendas, cuando comprendas que la religión debe ser un modo de vida. Yo no digo que no, ir al templo, ir a la iglesia, pero tienes que saber con qué bases, qué es engaño y qué no es engaño, adoptar la... Mira, si Jesús fue el Mesías, si Jesús fue el que vino, ya si no le pusieron Emanuel, y le pusieron como le dio su gana, y a la Virgen María no le llaman María, le llaman Guadalupe, o sea, bueno, ya, y que dicen que no son idólatras y se arrastran con imágenes de San Judas, y bueno, ya, pero ves y escucha un poco del dogma de cualquiera, del pastor, de no sé, del sacerdote, es esa plática moral, esos principios morales que trae la Biblia muy buenos, que también traen muchas cosas aberrantes, ¿verdad? Y muchos errores, trae genocidios, violaciones, trae asesinatos, trae cómo se borraron pueblos enteros, hablando de un Dios de amor y todas esas cosas, pero alimenta tu espiritualidad. Regularmente este libro, la Biblia, casi no habla de Dios, ¿eh? Habla de dioses, pero hay varios, como 3, 4 versículos que los vamos a tocar luego, que hablan de una deidad que está por encima de todos. Por eso si tú te fijas en tu Biblia, si la abres ahorita, en muchas partes dice Dios, 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 Dios. Y luego en otra dice Jehová, 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 Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí se diferencian entre quién es el Altísimo. Jehová viene siendo de un grupo de Elohim, de dioses, que son hijos del Altísimo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Que son hijos del Altísimo, que el Altísimo le heredó a Jehová, le heredó el pueblo de Israel, esa fue su herencia, así como a los demás hijos, por eso cada pueblo tenía su Dios. Los asirios fueron los que metieron esa onda de un Dios universal, y por azares de no sé por qué, la mayoría son de Jehová, y así, ¿verdad? Entonces es bueno leer, es bueno investigar. Yo soy Ricardo Martínez, ¿verdad? Y me dicen el padrino, por favor, te lo pido, por favor, suscríbete a mi canal, suscríbete, ¿verdad? Yo trato de no faltarle al respeto a nadie, ni tu ideología, ni nada. Simplemente expongo lo que yo veo, porque tenemos que remarcar las incongruencias para que en una de esas te entre la luz de la razón, que no quiero, ¿verdad? Que se piense que son inventos míos. Esto lo dice la Biblia y lo he escuchado en videos y lo he visto en muchos lados. Aquí te dejo a este joven que se llama Filosofía Judía. Él es, ¿cómo se llama? Él es un judío, ¿verdad? Bueno, yo soy Ricardo Martínez, me dicen el padrino. Nunca dijeron que el Mesías nacería de una virgen. Les explico. En la religión occidental creen que en Isaías 7:14 se habla sobre una supuesta profecía acerca de un nacimiento virginal. Pero ¿será esto verdad? Vamos a analizar el texto original en hebreo y en su contexto, pero primero me gustaría analizar lo que dice el cristianismo sobre este versículo. En el Nuevo Testamento hay dos textos que hablan sobre el supuesto nacimiento virginal de Jesús, y es en Lucas 1:26 y en Mateo. Ahora, en Mateo 1:18 dice que María, estando casada con José, quedó embarazada a pesar de que ellos dos aún no habían tenido relaciones. Por eso José quería divorciarse de ella, y ahí es cuando supuestamente llega un ángel que le dice a José que ese bebé es del Espíritu Santo. Y un paréntesis, de acuerdo a la tradición judía, el ángel Gabriel es el ángel que da malas noticias, pero en fin, volviendo al tema, entonces en Mateo 1:23, para tratar de justificar que María era virgen cuando nació Jesús, ahí Mateo cita el versículo de Isaías 7:14, y aquí es donde radica el enorme error. Si ustedes leen Isaías 7:14 en las Biblias cristianas, van a ver que está mal traducido del hebreo. Esas traducciones escriben algo como... por tanto, el mismo Señor os dará señal, aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel. Así traducen ellos, ¿no? Señores, lamento decirles que esa es una pésima traducción al español. El texto original de Isaías en hebreo no dice eso.
ahí nunca aparece la palabra virgen. O sea, literalmente Mateo distorsionó el texto de Isaías para justificar a la fuerza eso del nacimiento virginal. Ahora, les voy a decir que sí dice Isaías 7:14, pero antes, miren, en el hebreo bíblico solo hay una forma de decir virgen, y esa es la palabra betulá. La palabra betulá, virgen en hebreo, aparece 5 veces en el libro de Isaías, pero no aparece ni una sola vez en el capítulo 7. Es decir, Isaías 7:14, la palabra que aparece ahí es ha'alma. Eso significa mujer joven, no virgen. Por ejemplo, esa misma palabra, ha'alma, aparece también en Proverbios 30:19, pero ahí no lo traducen virgen. Y por favor, pregúntense, ¿por qué creen ustedes que los autores del cristianismo en Isaías lo traducen como virgen, pero en todos los demás lugares de la Biblia la misma palabra no ponen virgen, sino que traducen alma distinto, a pesar de ser la misma palabra? ¿Por qué? Ahora, la iglesia sabe claramente de que esta es una mala traducción y no me tienen que creer a mí. Solo por favor busquen en cualquier diccionario o pregúntenle a un lingüista o incluso pueden preguntarle incluso a un teólogo cristiano. Hay varios apologéticos cristianos que para tratar de maquillar el error de traducción tratan de decir que ser joven implica ser virgen, lo cual es una falacia, porque ser joven no necesariamente es ser virgen. Hay jóvenes que no son vírgenes y hay vírgenes que son viejas. Por eso es que en el hebreo hay una palabra específica para virgen y por eso es que hoy en día hay Biblias modernas que ahí ya no ponen la palabra virgen, sino que ponen la palabra doncella, como para tratar de enmendar el error de traducción con el cual han engañado a tantas personas durante siglos. Otro punto interesante que vale la pena resaltar es que Isaías 7:14 dice que a ese niño lo llamarán Emanuel, pero a Jesús no lo llamaron Emanuel, lo llamaron Jesús, o en hebreo Yeshua. Es decir, que ya de entrada uno ve que Jesús no cumplió lo que dice textualmente ese versículo. Pero ¿de qué sí habla Isaías 7:14? ¿Será que esta es realmente una profecía o de qué habla? Lo que les voy a decir a continuación es una muestra, una de las tantas muestras de qué tanto la iglesia ha desviado un versículo de Isaías, al igual que lo han hecho con otros versículos del Tanaj. Y miren, tristemente la mayoría de cristianos nunca han leído el 7º capítulo de Isaías completo, sino que toman por sentado todo lo que les dicen los clérigos en las iglesias sin ni siquiera revisar por ellos mismos. Yo los invito a ustedes mismos a que lean Isaías 7 y verán que la Biblia, que el cristianismo sacó este versículo de la Biblia de su contexto, que lo sacó de su contexto verdadero. Es decir, no les pido que me crean a mí, simplemente lean ustedes mismos, por favor lean ustedes mismos la fuente original. Ahora, en ese capítulo, el capítulo 7 de Isaías, está relatando algo que ocurrió en el año 730 antes de la era común, más o menos, y ahí cuenta que en los días del rey Ahaz en hebreo, el rey de Judea, hubo una guerra civil en la que el rey Pekah de Efraín hizo una alianza con el rey Rezín de Asiria, ¿ok? Y eso causó que el reino de Judá temieran de entrar en guerra contra los asirios. Entonces ahí Dios le dice al rey Acaz que pida una señal para ti, para el rey Acaz, un rey que vivió 700 años antes de la era común. No era una señal ni para José ni para María en el siglo I, sino para Acaz. Y lo dice explícitamente Isaías 7:11, lo dice textualmente. Y la pregunta es, ¿para qué Dios le manda una señal a Acaz? Pues le manda una señal a Acaz para demostrarle que Judea no perdería la guerra contra los asirios. Lo dice textualmente Isaías. Y nuevamente no me tienen que creer a mí. Pueden leer ustedes mismos el capítulo 7 de Isaías, por favor. Dice que comerá mantequilla y miel, etcétera, por el hecho de que los asirios no van a vencer al reino de Judea. Ahora, ¿cuál es esa señal que Dios le va a dar a Acaz, al rey Acaz? Isaías ahí le dice a Acaz que esa señal es que nació un niño y que lo llamará Emanuel. No Jesús, no Yeshua, sino Emanuel. Y señores, los asirios ya ni siquiera existían en la época de Jesús. O sea, ¿cómo Jesús iba a cumplir una profecía que ya se había cumplido 7 siglos antes de él haber nacido? Porque la profecía se cumplió en Segunda de Reyes 19:35, ¿no? Es decir, Isaías 7 está hablando de una señal que se le daría al rey Acaz para confirmar que los asirios no vencerían al reino de Judea. Es una señal del niño Emanuel que gozará comiendo leche y miel por la victoria judía, etc. Es que para la época de Jesús, en el siglo I, el reino asirio ya no existía. El reino del norte de Israel tampoco. Estos fueron reinos que para el siglo I ya habían desaparecido, sumándole que el reino de Judea estaba bajo el régimen del Imperio Romano en esa época. Es decir,
no tiene sentido alguno que Jesús haya cumplido una profecía que involucrara reinos extintos. O sea, ¿cómo su nacimiento iba a ser una señal para el rey Acaz que vivió 700 años antes, en un conflicto geopolítico que para ese entonces, que en el siglo I, era totalmente irrelevante? Miren, Isaías 7:14 es uno de los tantos versículos que el cristianismo ha manipulado y sacado de contexto para hacerle creer a las personas su dogma. Eso es lo mismo que han hecho con otros versículos como en Zacarías 9, Daniel 9, Isaías 53, etc. Yo pienso que el problema aquí radica en que las personas tristemente no revisan por ellos mismos la fuente original, es decir, la Biblia hebrea. La Torah enseña que debemos ser críticos, debemos analizar, profundizar, debemos no comer cuentos. Esa frase me gusta, no comer cuentos. Por eso yo les recomiendo siempre consultar primero a los sabios de Israel o revisar simplemente la fuente original, la fuente hebrea. Porque cuando las personas se van a la fuente greco-romana, es decir, los evangelios, terminan creyendo en errores y se alejan del mensaje original de los profetas y se alejan de Dios. Entonces, ese es el mensaje que les quería dar porque me lo han preguntado mucho últimamente. Y bueno, hasta aquí. Espero que sean muchas bendiciones para los noágidas, que sigan por ese buen camino, que sean buenas personas y sigan ayudando al mundo para que sea mejor.